La vaina económica está muy complicada, muy jodida. Nunca en la historia del país, desde 1993, habíamos tenido una calificación de BB menos, ni en la crisis asiática y brasilera del 98, ni en la del UPAC a finales de los 90, ni en las recesiones mundiales de 2001 y 2008, ni en la crisis petrolera de 2015, ni en la pandemia de 2020. Esto dice el analista Felipe Campos. Y es cierto, ya explicaré por qué estamos hablando de esto, de dónde sale y cómo se come. Pero vamos primero a lo que dice el gobierno. El presidente Petro me respondió, a mí, qué pena pues la referencia en primera persona, pero suele responderme mucho en su hiperactiva cuenta de X. Y no solo me respondió, me regañó y me acusó de ser un periodista de oposición y de desinformar. Todo por un dato sobre cómo se está endeudando este país. Y lo que empezó como un trino, terminó en algo mucho más grande, una pelea de fondo sobre la salud de la economía de Colombia, que por supuesto pues tiene que ver con todos. Esto fue lo que yo dije. El Ministerio de Hacienda, hace unos días, en una operación que ha sido recurrente además, emitió deuda por 900.000 millones de pesos en títulos de tesorería a corto plazo. La tasa, lo que pagó, lo que va a tener que pagar dentro de un año por ese préstamo, 13,65%. Más de 200 puntos básicos por encima de la tasa del Banco de la República. Es decir, Colombia se está endeudando caro. Usted y yo nos estamos endeudando caro por cuenta del gobierno. Y la pregunta realmente no es tan compleja. ¿Por qué el país está pagando tanto? ¿Por qué se está endeudando tan alto? El presidente me respondió, primero descalificándome, periodista de oposición, y luego añadió que era obvio que yo estaba desinformando. El argumento central del presidente es que siempre la deuda pública se coloca por encima de la tasa del Banco de la República. ¿Por qué? Porque el banco no le presta al gobierno, le presta a los bancos, y los bancos le prestan al Estado con una ganancia. Pero Petro va mucho más allá, dice que el verdadero problema es, y esto ya tampoco es novedoso, el Banco de la República, el objeto de todas sus peleas, discusiones y al parecer odios. Dice el presidente que el banco está subiendo irracionalmente las tasas de interés, eso es falso, que está beneficiando al sistema financiero, tampoco, y que está encareciendo la deuda que paga toda la sociedad, tampoco. El presidente dice que subir las tasas es un error, y es un error para joder al gobierno y para joder a la economía. Además, dice que la inflación en Colombia depende sobre todo de los alimentos y no de la demanda agregada. Pero los datos están mostrando algo distinto. No solo estamos pagando tasas como país, todos nosotros, más altas por encima de las tasas del Banco de la República, estamos pagando tasas por encima del propio mercado. El presidente también dice que no, pero los datos son públicos y no los voy a recitar acá, los puede buscar cualquiera. Incluso hay un informe de Corfi Colombiana que lo dijo sin rodeos. Esa colocación de deuda pública que hizo el gobierno en diciembre del año pasado a PIMCO se hizo con tasas superiores a las del mercado. Y no solamente eso, del mercado secundario, y generó además distorsiones. Es decir, el problema no es el Banco de la República, es cómo el gobierno está saliendo a financiarse, a endeudarse. El gobierno, para que lo entendamos todos, está sobregirando y sobrecalentando la tarjeta de crédito. Y hay otro punto delicado. Exfuncionarios del propio Ministerio de Hacienda han señalado que decisiones como esas colocaciones cerradas, como la de PIMCO en diciembre pasado, terminaron presionando al alza las tasas. Y ya el mercado está diciendo, Colombia está pagando más porque hay más riesgo. Y ese es el punto clave. Esto ya no es solo una discusión técnica, es una discusión de confianza sobre nuestra economía, sobre las finanzas de nuestro país. Y lo cierto es que hoy Colombia sí se está endeudando mucho más caro. El presidente puede decir misa, pero ese es un hecho cierto. Y volvamos al principio. Las calificadoras de riesgo ya lo saben. La calificadora S&P, Standard & Poor's, rebajó la calificación de Colombia a BB-. Es el nivel más bajo, como dije al principio, desde que nos evalúan desde 1993. Las razones: deterioro fiscal, aumento de la deuda y lo impredecible que se ha vuelto la política económica, sobre todo después de que el gobierno Petro decidió suspender la regla fiscal. Esa calificación BB- quiere decir que el país queda a un solo escalón, ahí, a un pasito de entrar en la categoría de altamente especulativa. Colombia ya venía siendo tratada en los mercados como BB-. Esto simplemente es una confirmación de eso. Y el verdadero riesgo ahora es abrir la puerta a otra caída, a que nos bajen aún más la calificación en medio de una situación fiscal cada vez más exigente. Nos estamos jodiendo, señores, y el gobierno no lo quiere ver. Que yo sea un periodista de oposición, que no lo soy, eso es absurdo, yo simplemente hago mi trabajo,
realmente no tiene nada que ver con esta discusión. El presidente puede seguir repitiendo eso, pero la realidad es tozuda y está en los datos y está ahí. Nos estamos endeudando carísimo y lo vamos a pagar todos. Esa deuda que el gobierno está tomando hoy es lo que tenemos que pagar mañana y lo vamos a pagar, insisto, todos.